Por favor, hazlo por mí, por mi familia, papá. Tráeme el dinero, por favor. Y sácame de esto, papá. No voy a meter a la policía. Prometo que nada de todo el gobierno, nada, por favor. Algo que yo diga. La familia del odontólogo peruano Cristian Quispe, de 37 años, recibió este video, que aunque estaba destinado a ser una prueba de vida, se convirtió en un oscuro presagio de lo que estaba por venir. En las imágenes, Cristian, visiblemente golpeado y atemorizado, suplica por su vida, rogando a sus seres queridos que cumplieran con las exigencias de sus captores, quienes se lo habían llevado en contra de su voluntad. La esperanza de que regresara sano y salvo se desvaneció unos días después, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en una carretera. Mientras los investigadores indagaban en el caso, comenzaron a surgir ciertos detalles que revelaron la implicación de una banda, en la cual una joven de 26 años llamada Jorgelis Viloria tenía un papel muy importante, ya que con su belleza se convirtió en el señuelo perfecto para seducir a Cristian. Si quieres saber todo lo que sucedió en este caso, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Cristian Quispe. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video, quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Cristian Gerardo Quispe Culqui nació en 1986, en el distrito de Carmen de la Legua, en la provincia del Callao, en Perú. Era hijo de un policía retirado llamado Lucio Quispe, quien le enseñó no solamente a Cristian, sino también a su hermana a soñar en grande. Por esto el joven, quien se había formado en odontología y había completado un diplomado, tenía la ambición de crear una cadena de clínicas dentales. Su anhelo comenzó a hacerse realidad cuando inauguró su primer local en el barrio donde había crecido, que también era el hogar donde vivía junto a su esposa, Natalie Vallejo Álamo, y a su pequeño hijo de 7 años. Familiares y amigos lo describen como un hombre tranquilo, trabajador, hogareño y muy dedicado a su familia, y asistía siempre a muchas actividades del barrio, por lo cual era muy conocido. Se había convertido en una figura activa en su comunidad, llegando a convertirse incluso en presidente de la junta vecinal. Su compromiso con la seguridad lo llevó a desarrollar distintos proyectos de vigilancia, esto para proteger a los vecinos de la zona, ya que había una creciente delincuencia. Gracias a la gestión de Cristian y a la colaboración de los vecinos, se logró instalar un sistema de cámaras de última generación, las cuales incluían sirenas y comandos de voz. Esto para alertar a todos los vecinos en caso de que ocurriera algún incidente. Su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de su comunidad y su incansable trabajo en pro de la seguridad lo habían convertido en una figura respetada y admirada por muchos. Así las cosas, llegamos al año 2023. Cristian, de 37 años, tenía en mente muchos proyectos, incluyendo la apertura de otros consultorios dentales. Sin embargo, sus sueños se desvanecieron el 18 de abril de ese año, cuando una tragedia truncó su vida. Ese día comenzó como cualquier otro. Él salió de su hogar poco después del mediodía, rumbo al centro de Lima. Le dijo a su esposa que iría a comprar algunos implementos para su clínica. Se despidió de ella con un beso y le aseguró que no tardaría. Lo que parecía ser una salida rutinaria pronto se tornó en preocupación, ya que las horas comenzaron a pasar y Cristian no regresaba. Tampoco contestaba las llamadas, y sus proveedores de insumos informaron que él nunca había llegado a la tienda. Con el avance de la noche y sin tener noticias de su paradero, su esposa Natalie formalizó una denuncia por su desaparición en la comisaría, e inmediatamente la policía activó los protocolos de búsqueda. Ese mismo día, su lujosa camioneta de color negro fue encontrada a varios kilómetros del centro de Lima, lo que llevó a las autoridades a sospechar inicialmente que tal vez Cristian había sido víctima de un robo. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada rápidamente, ya que no se habían llevado ningún objeto de valor del vehículo. En medio de la desesperación de la familia, unos mensajes de texto revelaron lo que le había pasado a Cristian. Sus familiares comenzaron a recibir mensajes de texto de números desconocidos, que exigían el pago de $600,000 para liberarlo.
La suma exigida por los criminales era una cifra inalcanzable para la familia, quienes a pesar de todo se movilizaron para tratar de conseguir el dinero. Mientras tanto, ese mismo día, las personas que se lo llevaron enviaron un video que sirvió como prueba de vida para la familia. En la cinta, la cual ustedes ya vieron al comienzo, Christian aparecía visiblemente preocupado con una frase en un cartel que decía «Paguen o se muere», acompañado de la fecha en la que se lo habían llevado y la hora de la grabación. Con una expresión de angustia, el hombre dirigía un mensaje desesperado a su familia, especialmente a su padre. Su voz temblorosa revelaba el miedo que sentía mientras imploraba por ayuda. Un segundo video fue enviado a sus seres queridos y lo mostraban siendo amenazado y golpeado para poder obtener las contraseñas de sus cuentas bancarias. La comunicación entre la banda y los familiares se realizaba exclusivamente a través de mensajes de texto, en los cuales insistían en mantener a la policía al margen, pues de lo contrario no volverían a ver a Christian con vida. A pesar de las advertencias de los delincuentes, la policía ya se había involucrado en el caso, que en principio había sido tratado como una desaparición. Los detectives habían comenzado ya a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, esto para ver los últimos movimientos de Christian. Las imágenes obtenidas mostraban el momento en el que Christian había sido interceptado en un lugar desolado, el cual había sido elegido estratégicamente por estas personas. Otra cámara de seguridad logró registrar el vehículo de Christian y además una camioneta blanca que lo seguía de cerca. Esto alrededor de las 3:43 de la tarde del día en que desapareció. A bordo de la camioneta negra iba él, pero no se encontraba en el volante, sino en la parte trasera, por lo que para este momento él ya estaba privado de su libertad. Al parecer, el vehículo de Christian se quedó sin gasolina, momento que aprovecharon las personas que se lo llevaron para obligarlo a subir a la camioneta blanca y así llevarlo directamente al lugar donde lo tendrían escondido, dejando el automóvil abandonado en plena vía pública, donde, como ya sabemos, fue hallado posteriormente. La camioneta blanca usada para llevarse a Christian fue captada en distintos puntos del recorrido, proporcionando información clave para rastrear el camino que siguieron los delincuentes. Sin embargo, para cuando las autoridades obtuvieron esta información ya era muy tarde, pues el 24 de abril Christian fue hallado sin vida en una carretera. Llevaba la misma ropa con la que salió de su casa el día que desapareció, pero eso sí, estaba descalzo. El informe forense reveló que el hombre había sido ejecutado con 3 disparos, 2 en el tórax y 1 en la cabeza. Además, presentaba claros signos de tratos crueles. La noticia evidentemente generó indignación y causó mucha tristeza entre los conocidos del hombre. La comunidad estaba conmocionada por la violencia que había costado la vida de un inocente. Durante el funeral de Christian y a través de redes sociales, familiares y amigos lamentaron su partida, cuestionaron las razones que había detrás de este acto y dejaron a todos con la esperanza de que la investigación arrojara buenos resultados y no dejara solamente preguntas sin resolver. Así las cosas, el caso quedó a cargo de la policía, quienes unas horas después del hallazgo del cuerpo lograron la primera captura. Un hombre llamado Joel Eduardo Manrique Castillo, alias El Burro, un ciudadano venezolano de 29 años, que fue identificado como el conductor del vehículo de color blanco que habían utilizado para llevarse a Christian. De este hombre se supo que había nacido el 30 de noviembre de 1993 en Venezuela, y su ficha criminal inició en el año 2015, cuando fue investigado por el tráfico ilícito de sustancias prohibidas. 3 años después fue detenido en su país natal por robo agravado, pero por razones que se desconoce fue liberado casi de inmediato. Así las cosas, llegó a Perú en el año 2021, donde al parecer trataba de ocultar su vida criminal desempeñándose como taxista. En sus redes sociales publicaba distintas fotografías, donde se mostraba como un padre amoroso y abnegado. Las autoridades lo identificaron rápidamente como el integrante de una banda conocida, Los Malditos de Cagua, vinculada a una megabanda venezolana llamada El Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, dedicada a realizar distintos tipos de ilícitos. El vehículo blanco que se ve en las grabaciones también fue incautado por las autoridades, y los peritos que lo revisaron encontraron indicios de interés criminal en este. Había cabellos tanto de hombre como mujer, distintos documentos, huellas dactilares, municiones, comprobantes de retiro de cajeros, tarjetas de ahorro, vouchers a nombre de Christian y algunas pertenencias de él,
También había distintas manchas rojas que fueron sometidas a diversas pericias. Estos hallazgos no solamente confirmaron que Christian había entrado en ese vehículo, sino también reforzaron la hipótesis de que allí había sido sometido a distintos tratos crueles antes de quitarle la vida. A medida que avanzaban las investigaciones, también se revelaron nuevos detalles sobre el caso, y la policía descubrió que luego de llevarse a Christian, estas personas habían vaciado sus cuentas bancarias. Y es que una cámara de seguridad captó a un hombre de barba y gorra en un banco, acompañado de algunos cómplices retirando una fuerte cantidad de dinero de un cajero. Este sujeto fue identificado posteriormente como Samir Noredí Molina, también de nacionalidad venezolana, quien inmediatamente al ser identificado fue detenido. Para las autoridades este caso era un tanto atípico debido a varios factores inusuales. El número de teléfono desde donde los plagiarios se habían comunicado tenía un prefijo de Chile, y la suma de dinero exigida era significativamente elevada, especialmente para una familia de clase media como la de Christian, que carecía de recursos suficientes para responder a tal demanda. Parecía que estas personas no habían estudiado bien el perfil de su víctima. Además, las investigaciones revelaron que la familia no había realizado ningún pago, no solamente porque no había posibilidad económica, sino porque de una manera repentina se dejaron de comunicar con ellos estas personas. En lugar de centrarse en la obtención de un rescate, los delincuentes interrumpieron comunicaciones y solo cobraron pequeñas cantidades de las tarjetas de Christian. Esto llevó a los investigadores a considerar que el motivo principal, más que un beneficio económico, había sido un ajuste de cuentas. La policía se mostraba escéptica respecto a la narrativa de que a Christian le habían quitado la libertad por lucro, sosteniendo que en el trasfondo había un crimen más complejo, posiblemente relacionado con algo personal, en lugar de algo simplemente financiero. Ya en medio de las indagatorias, los investigadores descubrieron las respuestas a sus preguntas y se dieron cuenta que en realidad estaban en lo cierto. Había un nuevo rostro en todo el caso de Christian. Gracias a un seguimiento meticuloso, los detectives lograron identificar a una misteriosa mujer, también venezolana, quien había tenido cierto tipo de relación con Christian. A través de un reconocimiento de imagen, fue identificada esta mujer como Jorgelis Bárbara Viloria Martínez, de 26 años, quien para la policía de Perú en ese momento era un completo enigma. Antes de haber llegado a este país, ella había vivido en el estado de Aragua, en Venezuela, y mantuvo una relación con un individuo que también era integrante del llamado Tren de Aragua. Jorgelis al parecer formaba parte también de este grupo, y era utilizada, ya que era una mujer atractiva, para acercarse a empresarios y comerciantes, con el fin de sacarles el dinero. Las autoridades sabían que su conexión con esta banda era innegable, por lo tanto su presencia en Perú no sería para trabajar honestamente, sino que sugería una predisposición para realizar distintos tipos de actividades ilegales. Y es que se supo que aprovechando su belleza seducía a distintas víctimas, se ganaba su confianza, se involucraba con ellos, les sacaba toda la información que podía y finalmente los traicionaba. De Jorgelis se supo que disfrutaba de una vida superficial y despilfarraba todo el dinero que le daban por atrapar a estas personas. Tenía unos tatuajes con unos diseños muy significativos, los cuales fueron clave para poder atraparla. Al final de cuentas, la vida de esta joven se había tornado en un juego en el que utilizaba la seducción para dar el primer paso y engatusar a cualquiera que viera como una presa fácil. Tenía una fachada de mujer inocente, pero en realidad era una criminal consumada. Según la policía, ella no solo proporcionó datos y organizó el plan, sino que también estuvo involucrada en el momento en el que a Christian le quitaron la vida. Y se estarán preguntando ustedes cómo inició la relación entre Christian y Jorgelis. Y es que esta relación entre ellos dos había sido clave en toda la trama de la banda. Todo había sido meticulosamente planeado por ella desde el primer contacto visual que había tenido con el hombre. Y es que según la versión de las autoridades, ellos se habían conocido cuando ella trabajaba en una tienda, donde ofrecía distintos materiales dentales. Inicialmente tuvieron una relación estrictamente comercial, pero con el paso del tiempo, ella pasó de ser su proveedora a convertirse en su paciente, y luego en una amiga cercana. Y después de eso en algo más que una amiga muy cercana. Las investigaciones sugerían que entre ellos dos había una relación sentimental. Distintas fotografías obtenidas por las autoridades revelaron que Jorgelis y Christian compartían viajes, almuerzos en restaurantes lujosos y paseos.
El padre de Christian confirmó que en efecto su hijo había mantenido una relación extramatrimonial con Jorgelis. Sin embargo, comentó que el vínculo había terminado cuando él descubrió que la joven tenía un novio que residía en Chile y que además estaba vinculado con distintos actos delictivos. Según la policía, durante el tiempo que duró esta relación extramatrimonial, Jorgelis se había ganado la confianza de Christian, esto evidentemente con el propósito de quitarle la libertad y su dinero. Su cercanía a él le permitió conocer muchos movimientos, su actividad profesional, sus hábitos, su supuesta situación económica y hasta sus cuentas bancarias. Ella proporcionó toda esta información a sus cómplices, y al final todo terminó en el horrible desenlace que ya conocemos. Ella no solamente había seducido a Christian, sino que también lo había llevado a su propia trampa. Mientras las autoridades seguían con las investigaciones, los estudios balísticos y de ADN también contribuyeron a fortalecer la acusación en su contra. De esta manera, las autoridades emitieron alertas a fronteras nacionales, anticipando que Jorgelis podía intentar escapar a otros países como Ecuador, Colombia o Venezuela. Sin embargo, para ese momento ya era tarde, pues la mujer había huido a Ecuador, desde donde se movilizó a Colombia para luego terminar en Venezuela. La policía entonces recibió información valiosa de distintos testigos y se enfocaron en los tatuajes que Jorgelis tenía. Aunque ella había intentado ya cambiar su apariencia, había alterado el color de su cabello y se había hecho ajustes en el rostro, pero su fisionomía seguía siendo muy reconocible, esto gracias a sus huellas y también a distinta información recopilada. A pesar de sus intentos de ocultarse, el 21 de julio de 2023 la mujer fue localizada y arrestada. Se estaba escondiendo en el estado de Aragua, una zona con un alto índice criminal en Venezuela. Para ese momento, Jorgelis ya contaba con una alerta roja internacional, por lo cual su captura fue posible gracias a la colaboración que existió en ese momento entre la policía de Perú y la oficina de Interpol en Venezuela. Ya el día anterior a su arresto, un equipo de oficiales venezolanos había ido a buscar la casa de su madre, quien intentó desviar la información diciendo que su hija se encontraba en Chile, pero como podemos intuir, esto era falso. Jorgelis intentó ocultarse, pero gracias a varios testigos que la reconocieron por sus tatuajes después de ver algunas imágenes, se logró localizarla en un inmueble cercano a donde vivía su madre. Después de su arresto se inició el proceso de extradición y se llevó a Perú para ser juzgada por secuestro agravado y asesinato. Se preveía en ese momento que enfrentara una pena de cadena perpetua, y además de eso las autoridades peruanas aseguraban que no había manera de que ella eludiera la justicia. Sin embargo, a principios de 2024 la familia de Christian recibió un duro golpe, ya que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le negó la extradición. En su lugar anunciaron que Jorgelis sería juzgada en su país, pero únicamente por el delito de secuestro agravado. En el documento que enviaron se señalaba que según el Código Penal venezolano, la mujer no podía ser condenada a cadena perpetua o a una pena superior a 30 años. La esposa de Christian expresó su profunda indignación y dolor por la decisión. Su mayor temor era que Jorgelis no enfrentara una pena acorde con la gravedad de su crimen y que además de esto fuese juzgada en su país. Algunos expertos en temas de extradición advirtieron que al negarse este pedido se creaba un mal precedente en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras la familia de Christian todavía esperaba que las autoridades peruanas obtuvieran una resolución favorable, en enero de 2025, Joel, quien había estado alejado del público desde su arresto, fue llevado a juicio. Y en ese momento no solamente Joel fue a juicio, sino que también Samir. Durante el proceso, la fiscalía presentó las distintas pruebas que los involucraban directamente con el crimen de Christian. Se incorporaron videos de seguridad, análisis forenses, registros de peajes y también declaraciones de algunos testigos. Las grabaciones fueron lo más importante en todo el caso, ya que se había captado a Joel en la camioneta donde iba Christian privado de la libertad y a Samir retirando el dinero de las cuentas bancarias del hombre. Asimismo, se presentó un testigo protegido que había identificado a Joel. A pesar de que había pruebas contundentes en su contra, Joel no admitió su culpabilidad y en su defensa argumentó que los análisis realizados de las cámaras no mostraban que directamente él estaba en el vehículo y que además en los análisis realizados al automóvil no se habían hallado muestras directas del ADN de Christian. También se realizaron pericias en mi auto, no encontraron ni muestra de sangre, ni cabello, ni mucho menos rastro de la persona fallecida, que en paz descanse. Finalmente, luego de varios días de juicio, se dio la sentencia.
Ambos fueron declarados culpables de los delitos que les imputaban. A Joel le dieron una sentencia de cadena perpetua y a Samir 35 años de prisión. Además de esto, el juez ordenó que pagaran una fuerte suma de dinero como reparación civil a los familiares de Cristian. Además de condenar a estas dos personas, el tribunal peruano ratificó la condición de reo contumaz para Jorgelis, un término que en derecho penal se refiere al hecho de que una persona conoce que tiene un proceso, pero se resiste a concurrir al mismo. Para el momento en el que estamos realizando la investigación de este video, abril de 2025, Jorgelis sigue presa en una cárcel venezolana a la espera de ser juzgada en su país. Mientras tanto, las autoridades peruanas continúan la investigación del crimen de Cristian, pues no descartan la participación de otros implicados. El caso de Cristian conmocionó a la sociedad peruana y además a su familia, ya que se trataba de un crimen profundamente planificado por una persona que él sentía era cercana a él. Según ha dicho su familia, el legado del hombre en su comunidad perdurará, pero la lucha por justicia y que la principal responsable pague por la muerte del hombre sigue siendo una batalla pendiente. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso terrible. Realmente un caso que podríamos decir no tuvo del todo justicia. La principal implicada en el hecho, la persona que planeó todo lo que sucedió, pues está en su país esperando una condena que no será la que hubiese recibido en Perú, el país donde todo esto ocurrió. Al final de cuentas hay 2 personas en la cárcel que sí recibieron condenas ejemplares y la familia de Cristian sigue peleando por justicia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.